Le decía que el día de hoy pues nos acompaña nuevamente Francisco Rivero. Él es criminólogo, criminalista, abogado y conductor de un podcast muy popular llamado Un asesino entre nosotros, que el título, le decía la vez pasada, se me hace espectacular porque finalmente es la verdad. No sabemos en qué momento nos encontramos con el lado asesino de una persona. Esta referencia hace un análisis profundo del crimen y la mente humana. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más perturbadores que existen, el canibalismo, pero no como lo imaginas. Hay que mirar al abismo y descubrir que a veces lo que devora no es el cuerpo, sino el alma. Y casos como estos de los que vamos a hablar, de verdad que dejan claro este panorama. Paco, bienvenido esta ocasión. Estamos aquí desde el Parque de la China. Muy buenos días. Buenos días, Iván, ¿cómo estás? Gracias, yo muy bien. Es un gusto saludarte de nuevo. Gracias, yo también tengo mucho gusto de saludarte. ¿Qué recuerdos tú has visitado este parque? ¿Sabías de este parque donde se vivió en buena parte de la infancia José José? No sabía de ese parque, pero qué bueno que lo están publicitando. Nomás que la imagen aquí del príncipe de la canción. Hermosa. Está Y la gente que también lo adopta como un habitante que fue, pero como un habitante distinguido que puso el reflector en este barrio de una forma importante. Pero bueno, es nada más el recuerdo, porque el tema es mucho más serio que esto que estamos platicando ahora. La historia de México y los caníbales no se remite, por ejemplo, a aquellos eventos como lo que puede ser hasta por subsistencia, por supervivencia, como lo que ocurrió allá en los Andes. Son mentes perturbadas, son mentes que nos dejan ver el tamaño de la maldad que se esconde en los seres humanos. Y no ha sido uno solamente en esta zona del país. Sí, mira, a mí siempre me ha gustado el tema del canibalismo, porque habla de nuestra bestia que traemos dentro, del monstruo que traemos dentro. He hecho varios podcasts sobre el canibalismo, uno de precisamente que habla de los sobrevivientes de los Andes, que por pura necesidad choca en una montaña y no tiene cómo moverse porque tiene fracturadas las piernas, y entonces en su necesidad se come al piloto que había muerto, y luego cuando lo van a rescatar se dan cuenta de que se había comido él parte de su cuerpo también. Está en mi podcast. Y bueno, hablando de canibalismo, pues es una situación muy reflexiva, porque tenemos tres tipos de canibalismos. Uno que es el compulsivo, cuando estos se ven impulsados por un trastorno mental grave. Muchas veces es psicótico. Tenemos el canibalismo ritual, que va vinculado con creencias especiales, espirituales, habla de sectas, habla de prácticas ancestrales. Y el más inquietante, que es el que nos mueve a veces para investigar, es el del canibalismo simbólico. Ese habla de comerse a otro ser humano, se vuelve un acto de dominio, de poder absoluto, de absorber todo, de fusionarse, incluso una forma de protesta. Y pues no es precisamente de que tienen hambre, es por dejar un mensaje también. De eso habla el canibalismo. Hablando un poco de la historia, algunos de los platillos tan tradicionales que hoy se tienen y que se disfrutan están basados en esa práctica en la que no por una necesidad y tampoco por un trastorno, sino por esta última parte que mencionas, por esa necesidad de absorber toda la esencia del guerrero vencido. Así es como se hizo el pozole originalmente. Exacto. El tamal enorme de la Huasteca, que es el zacahuil, se hacía de la también carne del guerrero vencido, y tiene un sentido muy profundo este tipo de prácticas que, si bien hoy en día, y yo creo que también en la antigüedad, no eran muy bien vistas, aunque formaban parte de esa forma de ser, pues nos develan que puedes pasar de ser una persona, digamos, entre comillas, normal. Nunca me gusta decir normal, porque ¿quién reconoce o quién define esa normalidad? A veces somos medio anormales siendo normales, pero por ejemplo, casos como el caníbal de la Guerrero, que recuerdo ahora, sí. O el otro de Atizapán, el que ubicaba particularmente mujeres para devorar parte de su cuerpo, son sin duda los que en la época reciente despuntan. Sí, estamos hablando de 2007, estamos hablando de que es reciente,
Es lo que te digo, en esos dos casos, en el caníbal de la Guerrero, en ese caso es muy simbólico porque cuando entraron a su casa encontraron que en el refrigerador había partes del cuerpo de la novia, y pues lo más extraño es que era un poeta, era un escritor, y después de que se comía o estaba comiendo, escribía cuentos en donde él era el héroe, era el que representaba el cuento, y también representaba cómo se había comido a a la persona también. Era algo muy macabro su forma de actuar de esta persona, Y de hecho, del caníbal de la Guerrero. y también con una habilidad particular, porque recordarás en esa historia, cuando ya lo tenían a punto de capturar allí, precisamente en la Guerrero, en el eje 1 norte y el eje 1 Sí. poniente, se aventó para ponerse, digamos, a salvo y seguir con su carrera, simulando que pues nada tenía que ver con este caso. Y historias que hablan de estas mentes que son brillantes para algunas cosas y perversas al mismo tiempo para causar el dolor. Hay casos en los que, por ejemplo, guardan, recuerdo otra señora, no me acuerdo de su nombre ni cómo la llamaron, porque siempre para eso hay también otra creatividad de los humanos, pero esta persona traía la carne, la guardaba igual en el refri y hacía tamales. O sea, Sí, me acuerdo. Esta es creo que pero bueno, yo lo estuve investigando y parece que es un mito, pero bueno, de toda la información que se tiene, le llamaban la tamalera del metro Tepalcates. exacto. Ella mataba personas, pero era matar a gente que se encontraba en estado de indigentes, los invitaba a su casa, les daba de comer, los mataba y posteriormente los volvía tamales. De eso se habla también en ese tipo de mitos que hablan de la tamalera del metro Tepalcates, que también lo tengo en el podcast. Ese es muy interesante porque pareciera que es un mito, pero se ha recreado en varias partes, que hay personas que se dedican a comerse a los seres humanos, y tiene algo místico la carne humana. Se vuelve adictiva para los que les gusta ese tipo de temas. Es una parte adictiva también la carne humana. Ahora, estudioso de la materia, ¿qué es lo que, por ejemplo, podría reflejar el, el caníbal al momento de, si bien someter a una persona, y estoy hablando sin que esté a favor tratando de describir el placer que le provoca quitarle la vida a alguien y todavía ingerir parte de su cuerpo, porque en mi idea no solamente fue poseerle, arrebatarle la vida, sino también después que no quede una sola, digamos, huella, un solo rastro de la existencia de ese ser que pueda ser ubicado. Para mí podría parecer un intento de desaparecer, pero no, hay mucho de placer en el hecho de consumir la carne de la víctima. Sí, mira, eso es un tema muy importante porque cuando hablamos del canibalismo depende mucho del perfil. Muchas veces lo que buscan es una fusionarse. No quieren destruir a la víctima, quieren absorberla, integrarla a su cuerpo. Es mezclar entre amor, posesión, dominación total, como si dijeran, si no puedes ser mío o mía, vivo, estarás como parte de mí, ya muerto. Eso es lo más aterrador, ¿no? Que hablas de una posesión total. Cuando una persona se come a otra, no solo le quita la vida, le quita el cuerpo, lo fragmenta, lo cocina, lo mastica, lo convierte en nada. Eso es el poder absoluto cuando hablamos de poder. Y en algunos círculos eso no es un crimen, es un ritual, es un banquete secreto, una forma de decir, yo decido quién muere y qué parte me llevo a la boca para comérmelo. Fíjate, Es la destrucción dentro de... total. Sí, ahora, mencionabas tres posibilidades de si pudiéramos dividir el panorama del canibalismo en México, pero ¿cuáles son reconocidos así como un acto caníbal por digamos, por la criminología en esta etapa moderna? Hablando de, por ejemplo, que mencionabas para
someter a una persona para incluso tener parte de su esencia, como mencionabas ahora. ¿Cómo es que pueden, digamos, distinguir tipos de canibalismo en la actualidad? Bueno, lo que te mencionaba es que los tipos son el canibalismo convulsivo, cuando hablamos de trastornos mentales, y el otro es el ritual, el que habla de la época prehispánica, que tiene vínculos de creencias de espirituales. Lo que hablábamos hace rato de comerse al enemigo y absorberle toda su fuerza, toda su energía, ese es el ritual. Pero el que es un poco más desviado y más inquietante es el canibalismo simbólico, el que te decía que vas a ser parte de mí, te voy a absorber y tengo el dominio total de ti y vas a ser parte de mí en este momento. Ese es el más aterrador de todos. Sí. Ahora, ¿se puede ser, digamos, o qué parte de la mente se afecta o sería parte de este trastorno? Pero se puede ser un adulto funcional, digámoslo así, y al mismo tiempo ser un potencial caníbal. Sí, sí, mucha gente no lo sabe, pero hay círculos en los que se mueven y se maneja el canibalismo aún en nuestros días. Lo vemos en posiciones muy altas de estratos sociales, donde se comen, se maneja. Es más, no hay un tipo como tal de manejarlo como en lo penal, como que es un delito, simplemente ya lo tienen como canibalismo. Entonces, ahí es lo más medular de todo. Ahora, me llama la atención una pregunta, siempre es un tema interesante, pero una pregunta te lleva a otra. Hablamos, por ejemplo, de casos que resultan ser muy emblemáticos por lo aterrador, por lo dantesco, digamos, del caso en sí mismo. Pero hay, por ejemplo, casos que podrían ser, no quiero explicarlo así, pero tratar de que se entienda. No me como todo el cuerpo, por ejemplo, pero me como una parte de mi víctima, dígase la pareja, la amante, la esposa, el novio, o sea, no me lo como por completo, pero sí una parte. Y bueno, queda dentro de la investigación, quizás se hace la carpeta por homicidio y se omite o no se investiga o no se, digamos, estudia criminalísticamente el hecho del canibalismo por tratarse solo de una quizá o de una parte solo del cuerpo. Pero qué tan frecuente, y mi pregunta es esa, qué tan frecuente o qué tan común es que, por ejemplo, se sepan de casos, aún sean de pequeñas partes del cuerpo de las víctimas. No, hay muchos casos de canibalismo. Sí, pues lo que hablábamos hace un momento es que está el caníbal de la Guerrero, está el caníbal de Atizapán, que aquí estamos hablando de México, Sí. está el caníbal, en todos ellos encontraron, cuando entraron a su casa, encontraron cuerpos, encontraron en el refrigerador guardado partes, encontraron recetas de cómo se podían cocinar esos cuerpos, encontraron huesos, que ya hablamos de ahí de cómo los mordían, los saboreaban, se veían los dientes, cómo los trataban de triturar, y eso ya es una cuestión muy, muy desviada en cuanto a la posesión y a la fusión que querían obtener de su víctima. Hay muchos casos como estos. Yo estudié un caso que es de un japonés caníbal, se llama Isaí Sawa. Él se comió a su compañera, le cortó por partes, se lo comió durante días, después fue declarado él inimputable por una desviación, decían que porque estaba loco, y obtuvo su libertad. Dio entrevistas, vendió libros, y lo más inquietante es que se volvió famoso y nunca se arrepintió de esto, para que veas cómo se dimensiona todo este problema del canibalismo. Algunos lo Y a manejan veces, como tabú. y a veces también es eso, se mezcla también una arista de personalidad de que si no voy a ser un científico reconocido, si no voy a ser un candidato triunfador o un artista famoso, pues voy a ser un
criminal famoso, ¿no? O sea, tener esa Exacto. popularidad a partir de las cosas que se hacen. Es ahí donde entran los medios de comunicación, empiezan a hablar de esta una cuestión de morbo y se lo vuelven famosos, se vuelven virales y ese es el caso de muchas personas. A pesar de que aquí en nuestro país es algo tradicional, es un tema muy tabú porque tenemos la cuestión de todo lo que venimos de nuestros ancestros, que si eran caníbales, se comían a sus enemigos, y la frontera entre lo humano, se habla de la frontera entre lo humano, lo bestial, es la cultura pop lo que explota todo esto, porque no saben que eso sucede realmente, pero ha sucedido, y no solo eso, se está viendo, a veces se está normalizando y la gente piensa que todo eso es normal. Sí, y aparte, entender temas como este es también apasionante, ¿no? Y debe ser entendido también desde la Sí, sí, sí. perspectiva de abrir los ojos. Sí, y lo que me hablabas hace un momento de que cómo los distinguimos, cómo están. Bueno, pues hay personas que van caminando entre la calle pues, los ves de corbatas y no sabemos qué ocultan, que siguen siendo en su interior animales que con hambre de poder y pues quieren consumir a la carne humana usando sus colmillos, usando sus contratos, pero el instinto animal ahí sigue, cuando el crimen se vuelve simbólico y es cuando es más peligroso, se vuelve grave ese tema. Justo dijiste algo que me parece que define a la perfección esto, porque regresa a un estado animal, digamos el ser Exacto. humano que animal siendo, se regresa a esa parte en la que la reminiscencia de comer esa carne le provoca ese impulso y no hay freno para que ello ocurra. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, recordaríamos casos como el de Atizapán, en el que no, a pesar de que fueron varias las víctimas, no se comía todas, ni se comía, digamos, todas las partes del cuerpo. Tenía como su sótano ahí enterrados restos o también, digamos, los huesos de esas víctimas que se iba devorando. O sea, al mismo tiempo, yo creo que es una pelea constante entre la locura o digamos, este trastorno, que yo no sé al mismo tiempo si tú pudieras darme algo de luz, esta forma de comportamiento, este trastorno, ¿es tratable? O sea, si se pudiera llegar a detectar, ojalá tuviéramos todos una etiqueta, ¿no? Yo violentador, yo violador, yo asesino, o sea, ojalá pudiéramos tener una etiqueta para identificar a la gente, pero cuando se logra detectar un caso de potencial, ¿eso es tratable? Mira, todo es tratable. Que puedan salir adelante y reinsertarse, esa es una cuestión muy complicada, porque te digo que una cuestión muy importante aquí en el canibalismo es que el que probó carne es una cuestión muy adictiva. Dejar atrás todo lo que es su trastorno de ser cazador, de volver a sus raíces como bestia, eso es lo que tienen que cortar de tajo, y eso es muy difícil porque todo lo traemos adentro, en un impulso, en un momento de furia, sale nuestra bestia asesina, y lo que busca el caníbal es tener la posesión total de esa persona. Ya me lo comí, ya eres parte de mí, ya tengo toda tu fuerza, ya tengo todo. Y en el caso de Atizapán, bueno, sí se comía partes, pero también llevaba hasta un registro de quiénes eran, cómo se los comía, pesaba, todo tenía. Entonces ya habla de una desviación, de un trastorno muy fuerte, y eso es tratable, pero es muy difícil de sobrellevarlo en su interior de esta persona. Yo en el podcast yo no busco justificar sus conductas de los asesinos, pero sí entenderlo para irlo tratando, para ir viendo cuáles las medidas que se pueden tomar con esos asesinos o con esas desviaciones del canibalismo. Pues un tema que seguramente nos atrae a ver por lo menos toda esta forma del comportamiento humano, porque insisto, de una manera quizá pudiera ser educativa,
tratar de enseñarle a la gente cuáles podrían ser unos patrones de conducta que pudieran determinar una alerta. Y no quiero decir con ello que si, por ejemplo, una persona simulando, por ejemplo, un diagnóstico de un caníbal, que si se tocaba la nariz, por ejemplo, pues ahora temas de todas las personas que se tocan la nariz, ¿no? O sea, pero sí hay algunos rasgos del comportamiento que podrían decirnos de forma, pues, muy sutil, ten cuidado y estar muy alerta, ¿no? Sí, mira, la gente que es caníbal, bueno, tiene realiza muchos ritos, como te decía del caníbal de la Guerrero, va apuntando todo, va midiendo, es muy metódico en la cuestión de, de, de lo que se va a comer, lo que va a hacer, y bueno, eso hace que uno piense, bueno, ¿por qué hace todo ese tipo de ritos, no? Es un tipo de medida que va siendo porque va a degustar algo que es algo pues muy importante para él, asimilarlo en su cuerpo. Entonces, debemos tener cuidado con las personas, con lo que comemos, con lo que vemos, cómo se comportan ante la sociedad y ver la cuestión importante que es algo patológico. Lo que busca esa persona es una conexión inmediata con su presa, con la persona que se va a comer. Y pues lo extraño es su alimentación. Su alimentación es lo que es la base de todo. Como tú decías, los alimentos que eran prehispánicos era el pozole, pues toda la preparación del pozole también es muy metódico. Ahí es donde vemos una señal de esta persona que es caníbal. Tan rico que es el pozole, ¿no, hombre? Sí, con el pozole no, por favor. Hoy, pues, una invitación a ver este trabajo serio al respecto de lo que significan criminales o asesinos, por ejemplo, entre nosotros, como decía, algo sumamente apropiado, porque no solo aquí, digo, estamos haciendo una reminiscencia precisamente de nuestras cercanías, pero tú te pones a abrir el tema, por ejemplo, con trabajos como el tuyo, en Estados Unidos, en Reino Unido, en básicamente todo el mundo, porque el comportamiento humano así es, y digamos que no reconoce fronteras. Todos en algún momento dado, en ese recuerdo, formamos parte de esa gran comunidad de cazadores que terminaban venciendo a los demás y comiendo pues lo que había que comer. Es un instinto animal de que a veces podría decir que se controlan, se moderan y que nos hacen parecer civilizados, ¿no? Sí, es lo que te digo, se pueden mover entre nosotros con corbata, bien vestidos y todo, y al final del día se van a un banquete a comerse a una persona y lo disfrutan, y eso es lo aterrador, ¿no? Que ya son en otros círculos. Pues muy interesante, de verdad, como siempre lo digo. Espero que tengamos otro tema así de interesante, bastante bueno, para que la gente, por ejemplo, pueda participar y nos expresen sus dudas, sus inquietudes al respecto, y que si de entrada ya les despertó algo de curiosidad, le pueden encontrar el podcast ahora para poderlo ver con toda calma. Sí, sí pueden encontrarme en el podcast de Un asesino entre nosotros, de nosotros, que es se encuentran en todas las plataformas, en Spotify, y ahí hablamos sin filtros, ahí todo es sin censura, hablamos de el método, de la criminología, la psicología forense, el análisis de casos reales, todos estos temas que tocamos de el asesino de la Guerrero, de Atizapán, la tamalera, de Tepalcates, todos estos están en como capítulos especiales, y el capítulo que pues está muy en boga ahorita es el canibalismo, pero en altas esferas, cómo se hace el proceso de canibalismo porque se trata de poder. Así es. Es un canibalismo fifí. Así es. Ese está muy importante, digo, los invito a que lo escuchen, está muy interesante. Mira, además de hacerlo y platicar en la próxima intervención, vamos a planear muy bien el siguiente tema para tener este vaivén de comentarios, para llevar la información a la gente, reflexionar al respecto de todo esto que pasa, que está ahí entre nosotros. Paco, te agradezco como siempre estar con nosotros.
Muchas gracias, te agradezco también. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Muchas Al gracias. contrario, y muy buen día. Gracias. Gracias. Bien, ahí hablando de estos temas tan interesantes al respecto de lo que es el canibalismo o lo que ha venido siendo en el paso de los años. Pero, por ejemplo,